Papá Jesús. Así, mi Dios, mi Santo Jesús, en esta mañana, papito, yo te pido, mi Dios, que tú me perdones, Padre, de todo el pecado, papito, de toda desobediencia, rebeldía, deshonra que cometo, Señor, delante de tu ojos, papito. Límpiame, Padre, con tu sangre, Señor. Una gota de tu sangre basta será, Padre amado Jesús. De así de la misma manera a tu pueblo, Padre amado Jesús. Perdónanos, papito Santo Jesús. Perdónanos, Padre amado Jesús. Así también, papito, purifícanos, santifícanos, conságranos, Dios mío, poderoso santo, nuestra labio, nuestra lengua, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro pensamiento, mi Dios santo Jesús, nuestras manos, papito, nuestro cuerpo, alma, espíritu, Padre, aún todo nuestro ser, dice tu palabra, Señor. Y así, papito, ayúdanos a esperar de tu venida, Señor, lleno de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Dios mío, papito Santo Jesús. En esta mañana, papito, te pido, Señor Jesús, más la sabiduría, mi Dios Santo Jesús, papito, más entendimiento de tu palabra, más inteligencia, mi Dios, para entender tu palabra, papito. Ayúdame, mi Dios Padre, que no sea mi voluntad, papito, que sea tu voluntad, tuyo, Padre, que conozca, papito, qué es lo que viene, Padre amado, en sus últimos tiempos, papito, qué cosas puede pasar, quién puede ser el enemigo, mi Dios Santo Jesús. Papá, hoy estoy, papito, aquí, mi Dios Padre, delante de ti, Señor, papito. Utilízame como tú quieras, papito Jesús. Gracias, Dios mío, por santo que es, papito. En esta mañana, papito, una vez en la congregación, ¿qué puede pasar? ¿No? Hay además, sí, más que todo en la congregación, lo debilita también, ¿no? En división, ¿no? División, hermanos. Puede venir división de diferentes cosas, hermano. Puede venir división, hermano, cuando uno la palabra verdaderamente está predicando. Puede venir por la envidia. Puede venir, hermanos, cuando uno no estamos bien con Dios, o que Dios puede hacer, pero sí puede apartar las cosas, ¿no? De todo lado, pero sí. Amén. Imagínate, sí, más caricuchi, hermanos, en esta mañana, hermanitos, donde, hermanos, segundo Timoteo 3, 1. Cari, no sé, hermanos, hermano, no sé, por alguna razón, apartado y zonapis chincari puyando. Entonces, masih novatska mana Dios pichu Christian si noga cai zonapi mai bachas pedikaris kangraigo mai bachas tokaris kangraigo. Amén. Noga chaka con este patapeka tamasi. Muchas veces sonaba aquí en su momento, hermano, noga pidaya kamanas antes gacho ni mega patamanas antes gacho. Amén. Atizuma, hermano, haya punche Señor pues capasuk. Y pueblo tari aquí está ni akunan hermano kamananya que pichu. Mejor si kuna chihuahladum. ¿No ves? O harim, hermano caimanta, ni mai amanaya hermano caipichgasha. Mejor o chicunachi comunicación casi kunachi lugar. Kan hermanito y chakunaitia no va pichunatia ni palabra más ni. Amén. Aman desmayanan chispas ni pi. Hay veces sonaba maita, hermano, ni que palabra misma, hermanitos. Y en chismana por igual, a ver, chaqueman se le quiso sí. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice su título castellano Fenicia, caracteres de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres, está hablando, hermano, de ti, de mí. Amén. Entonces dice, mire, uno dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, implacadores, independentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Palabra de Dios. Yo creo que así. Amén. No está diciendo clarito la palabra. En los últimos tiempos, dice Dios, hermano, Timoteo decía que hay últimos tiempos, hermanos. Muchas veces, hermano, que hay así, que se espera más que como quien dice, como león rugiente. Muchas veces, hermano, y mapitas posuman lugar taga, hamushawanchi por la soberbia, orgullo, vanagloria.
Un siervo yacha, su palabra predica yacha, ni ya, hermano, se cree, hermano, ya yo puedo hacer las cosas. Un ministerio, hermano, empieza a tocar, hermano, piensa tocando, el espíritu inmundo viene, ya yo puedo hacer, puedo ir donde sea, puedo hacer yo mi propio. Pero, hermano, dice Jesús bien claro así, una casa dividida no puede permanecer de causa. Amén o amén. Por eso, hermano, si nosotros estamos yendo al cielo de Dios, hermano, debemos permanecer en esta doctrina que hemos aprendido. Amén. Cheregonin, kawale que chapenin, que papun chay kuna y machos kanamanta. Que papun chay kuna y machos kanamanta. Ama puño chemasi, ama puño chechi. Chantano gancho, va a ser lo mismo que hermano, imagínate de gancho, hermano, más vino, manchista, guarda do mampis, hermanito, permanece, hermanito, y amén. No nos haremos vencer, hermano, ni palabra, en los últimos tiempos, ahora ni uno ni ainata, y echan allí, quita, tiyan, gaeta, que paman, mai, manche, sacra, uncheikuna, hamunga, kepaman, mai, sacra, yoikunas, yueikunas, chamushanda, hermano, calma, no vamos que enemigo van a subir, hermano, de todo lado, hermano. Hay veces enemigo, pues como les he dicho, así, pagas muy shawanchi, como lo su gente, ni hermano, mai lenchat débil, casi, hermano, así, anchaita, hermano, así, atinampa, mai lenchat, hermano, lugar esto con cuenta, hermano, enemigo, chay me gritaban, pagas su onda, así, y ya está. Uma monchura ponga, son cuentas su mech ponga, hermano, como está diciendo aquí abajito, ¿no? Dice, a ver, dos y tres, ni que yo pega niña, zunasta ni, kaijina, kangango, imaya tapis, paikunayapa, munakuna, korteta, kuna, zunay kachakuna, porque ¿no? Hay que así vienen divisiones. Hay veces, hermanos, una piensa, hermanos, sí, hermano, de todo lado piensa así. Chay manda ya, hermano, enemigo, hermanitos. Chay luego Timoteo mismo dice, hermano, sí, hermano, persiona ni la codicia al dinero. Chay la sumanta cuida coche, dice Timoteo. Ama urmeitis chuchay manisha. Chenega vecino machica, su mata hermano jabaricuna cachucan noga. Amén. Cualquier santo hermano enemigo, hermano, su ocheca, porque ni que últimos tiempos, hermano, chay pise sa supera, hermano, sí, como pagar que sa supera, hermano, su mano que para bata no sigue bien borracho, hermano, de todos lados churamos hermano, sí. Porque hermano, sa supera chay pide debilita wancha. Cuando hermano el pueblo dice, sirvo yo sirvo hermano, ministerio yo sirvo hermano, pueblo gallaquicuita callar hermano, como dice hermano Proverbios 15, 13, si no me equivoco, dice así, cuando cambia que hermano, espíritu y flaquea. Entonces hermano, por eso no van a ser así, si no ganches el ministerio, o lo gapi confía con sangre, o vaya a ser con sangre hermano, mana de speech confía con sangre. Canta confía con él, hermano, Dios te así, Señor en chispe, vais salvo a suncha. Porque el padre no sé qué hay perca sunche, hermano, no gawampis, hermano, kauna que ya pone canquicha, mana no gawampis que ya pone canestia, mai gawampis que ya pone Dios con cacucha. Porque para matar ni mata cachucho, solo no gancha, hermano, ni a dechancha cachu, pierde, hermano, gana pacha se nota. Eso es así, chere con se pone palabras así, ni mi 30 millaita zimango. Yo voy para con 30 millas de sueldos. Allí mi hermano, pero chaymanga chayana chipuni cash. ¿Por qué hermano así? Porque si no manches chiganta pasando chigando me echan así, que está su padre hermano, guaquichinga tu cuidado mate así. Chay hermano tal vez canta murmuras que tal vez canta así que ay chejina milleta cambia que se quiera. Pero hermano gane gracias Señor. Arica y Pachamanda, es una pachaca ya de milla y pero gampa cosa, pero ganga y puchaque hermano, o contaba que así. Hay veces no manches de puchaque cuchi solamente hawaianta, o conchista rica ya pachanchichi. Achanchichi que zapita hermano, ganga se conchichaque hermano y mal causa iniguita, maigachos que peguita hamushechaima. Chaydego hermano no manches de puchanes tiene hermano, tanto junta aguanta. Amén. Chico no más tiene no estar así.
mana malo kasachimantaju sino wacha na wacha masi porque no gachi chikanta por ikushincha anchi manta masi patata kata chakani ay no mata chikni wangwale pero si kan kashaki mana Dios pakira jaya kapshin la kapishaka ari hermano chikni wasuncha pero hermano chikni wasuncha hermano chikni wasuncha hermano chikni manta esta goita yachakuna Dios manta mancha chikokuna kawani no Cherego ya jane cherego chimasi ima tinta no gacha que pape masi ari hermano chamos ahí mena acomoda y hermano caimanta caimanta ama pero que pasa tú tan más hecho hermano ama mancha chiquito no gane chipune masi si chamun de primera vez Dios ta mana mancha chico kuna mana son goyankuna Ahora, aquí nada más pasan manas, somos zumbisumos. Cherego, hermano, hay veces, hermano, ahí somos sensibles, hermano, manaye, ni ora ni que se nicho, ni tahuama, ni que se nicho, hermano. Como ni se le echan en paga, pero cuando can zingi, hermano, vecino y guaño hermano, chepe guagaringue, magan familia y guaño hermano, guagaringue, chepega, pero hermano, salvación y venta tani, zumbisumos, salvación y chepega, así, mana cancho, hermano, porque ni Jesús, ni lo que llores, hermano, no es en vano, así. Ya hay capillando ángeles, hermano, che igual y un vaso, hermano, especial, hermano. Si can, hermano, espíritu, ojo, es una capción y charla, si coherente. Pero por mientras, hermano, no, hermano. Jasimanta, tumpacuna, aichak, sahra, munaiminta, mana, atipaita, atehkuna. Ahí está el hermano. Que aicha hermano estoy, que aicha solamente hermano adoro hermano, calla hermano almaíta espiritualista. Es como si hubiera caído tapado y que mandó la semana, suma hermano, aginaria casi en guerra. Pero hasta hermano adornante hermano que aicha hermanos Joaquín adoración hermanos que aretes mío hermano Maica so basta brillar y santa cholelección hermano. Zuna sumata kawarinampa, pero Dios amilla chikusha. Dios hermano bien claro hermano, mai pachach no gachi que mundo cosas mucho es que ya checa. Dios hermano no gachi wanchu kasha. Picausa. Chairego hermano no gachi así, canal tía Dios para nescanta cumple. Amapuni hermano, mundo lo demás poder nacho así. Chairego sigue se wanchu palabra kawal. Ning. Sahra aja munaiminta mana atipah. Atipaita atehkuna mana kuna aquí allí carta chiknikuna kawari cantando en últimos tiempos hermano chaikuna hermano allí carta mana no sé perdón sí como se perdón quise vamos a ahí está clarito está así porque está entiendo hermano Sagrada monajkuna. Chichipi causacuita monashando hermano. Che cuchapi causacuita estaba monashando. Che debo hermano kaisa super hermano. O jarikamón aning hermano. Che contra hermano che chigampata. Sagra super siempre neta. Ay mana caga aginacho. Caga aginada kasha. Che debo aquel aning hermano. Dios no solamente es un gota mona. Pero hermano monakushango hermano. Che sagra carta. Chiknishanguta hermano, che sumas cartas chiknikushango. En vez que hermano que hay palabra chikanta villanagota hermano, munapaishango pero nada más así, hawakushango pueblota hermano, che kuchapi. ¿Qué causa? Pero no hermano, y un apana que hay palabra hermano así, che chikanta hermanitos. Che ñausninguta que hay chispa. A través de esta palabra hermano, el Espíritu Santo mismo tocarte hermano así. Amén. Che debo decir expone favor en él. Kuna mana kuspa mana khawari kuspa imayatapis zuar kuna mana khawari kuspa wasanchakuna imapita no ganch wasanchachech diusta wasanchachanki hermano hasta vestimento manda pacha hermano kanta churakushanki hermano modas y kurimushan kai munduma hermano si chay kunata churakus para kanta wasanchachanki mana khawari kuspa mana pinzarispa kanta santiago arek achito kashanka chay konin hermano
Primer Juan 2:15, hermano, 2:16 dice, hermano, hermano, Caipachapega, canta desde Aringi. Y me nace el mundo, vistirico, hermano, brilladísimo, hermano, chay Lucifer, sí, hermanitos, canta que quintas, o el que iban a ser, anchay, hermana, cuenta que Bocuspa, canta, guastan chashaki, diusta. Y más que congregaciones aquí en el Cachando, hermano. Y más que congregaciones, hermanito, puricuchando igual que el mundo, hermano. Dios no vas a echarlo, pero creyendo, hermano, para que nada Dios te ayude a echar puta, pero ni palabra, hermano, no te vas a echar mana cuenta que Bocuspa. Hasta jovencitas, hermano, pantalones ligras, churaricuchando. Mundos de purichimo, hermano, chaita, hermano, pero aquí, hermano, Dios va a simple para echar. Entonces Dios también, hermano, que hay últimos tiempos llegó una pasada pone. Allí calma, no vamos a hacer así. ¿Cuántos ministerios, hermano, todavía, hermano, ya no van a ir igual mismo, no vamos a tener así, ya hay poderes, por el gente tiene ya colores cambiados. Hoy en día, hermano, en los hombres lo mismo está saliendo, hermanitos. Que guillantas calla, hermano, jóvenes, hermanos, mayos calla, brilladísimo, hermano, ya hay anacondas, sí, hermanos, brillando, hermano, sí, cambiarían colores. Aquí, hermano, ministerios, hermano, alabadizando, hermano, Dios. Pero ni palabra bien clara, hermano, para que nada ni ellos, hermano, están dando espalda a Dios. Piensan que están alabando, hermano, pero no está así, hermanitos. ¿Qué causa? Subir. Dale un fuerte aplauso al que vive, hermano. Hoy, hermano, mundo manco te llena, hermanitos. Charere yo ancha kawali, wasanchakuna ni mana kawaricuspa, y mayatapi suwaikukuna, may cascanta yuyakukuna. Había, hermano, para una paja, hermanos, may linda. Más que siervos, hermano, ya no supamanta manayosa. Más que siervos, hermano, hermasiche pantalones chupadituso. Más que siervas, hermano, mini poleritas, hermano, todavía aretes mío, hermano, sí. Caigunaste cadenas mío, hermano, suma adornaste, hermano, esa belma, richaco, hermano, sí, por el tiempo. Pero Dios no dice claro, pero para una creengo, hermano, para la batalla hecha salvo chinganta por esa puta. Entonces, hermano, para una que sea algo mal, hermano, así, porque para una así que sea orgullo soberbio, hermano, punta, hermano, así, ya os ninguna, hermano, la hayachi que se rasupa, entendimiento, hermano, que se rasupa la hayachi. ¿Y qué cosa? Canta, hermano, japari que Dios manda así, japaricona Dios manda, hermano, yo sé que se rasupa más que se aguanche, hermano, que quima chayachita monaspa. Pero ama, hermano, no va a tener con Nacho. Ora Nacho, hermanos, oren por los siervos, por los metidos de alabanza, hermano. Mana que hay divisiones pasan amplias, hermanitos. Amén. Ya debo eso expone en favor de Nim. Kainim pacha, kusikuininta, astawan munakokuna. Diusta munakukuna, munakushakunin kay pachata. Amagan no macanacho, hermanitos. Por eso se dice así, en profecía de Maganche, bien claro, hermanos, en los últimos tiempos de Maganches, manaya cangacho, cangonapa, sopa, bobitas, sí. De Maganche, manacho. Hoy en día, hermano, así está, hermanitos. Tanto para las hermanitas, tanto para los hombres, hermano. Manaya que se llama así, mundo más, hermano, puro, hermano, mundo cosas ya llega ya. Blusas bordados, sumas adornadas. Chumpas, hermanos, sumas adornadas, hermano, lleno de lentejuelas, hermano, lleno de adornos, hermano. Dios maneja bien claro, cada una vesticoiches decorosamente, maneja su bicho, Dios maneja su bicho, cada santicabeche el mundo manda que son vestiques su bicho, si no arranca yo siempre y su bicho el mundo manda. Por eso dice Apocalipsis, hermano, dice, salí pueblo mío del medio de este mundo, dice. No seas partícipe junto con ellos en sus pecados. Se debe meter canga de oxígeno, hermano, que hay últimos tiempos asombrosos, hermano, así. Se debe, hermano, aún, hermanos, yo sigo sinceramente, hermano, cuando una pollera, mini pollera, hermano, cuando danzas, hermano, te estás mostrando, hermano. Soy capaz, hermano, de filmar así, hermanitos. Por eso, hermano, muchas veces nosotros no queremos, hermano, lanzar, hermano, esta la verdadera palabra, hermano, la doctrina no queremos, hermano, mana con ese chicho. Pero, hermano, cuando vas al otro lado, hermano, ahí están, hermano, todo, hermano, están filmando. Suma carta, mana carta. Hermano, depende de la manda. Tampoco mana obligas a dicho,
sino hermano, estas palabras nos van a juzgar aquel día. Canta, no canta, hermanito. Si no, hermano, su hinchamos ahí, hermano, no cantamos que palabra juzga wanga. Pero si su hinchamos ahí, cámara cambiar con ello, canta, juzga su que palabra. De causa, su team. Dale un fuerte aplauso, hermano, al que veo así. Chadero ni, vale. Dice casero ni, traidores, dice, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites, más de Dios, amadores de deleites, de las cosas del mundo, más que de Dios. Pero cuando te dice Dios, hermano, eso, hermano, no quieres recibir nadie, no quiere vivir en lo que dice Dios. Por eso, hermano, hoy en día yo digo siempre así, jovencitas, jóvenes, ten mucho cuidado, hermano, con la vestimenta. ¿Para qué se adorna uno? Para que mire el hombre, para que codicie el hombre. Pero Dios está teniendo vergüenza de ti. Dios no está contigo. Pero tú, hermano, en vez que quedes con Dios bien, estás quedando con el hombre, hermano, bien. Pero vos quedás bien, hermano, con el Dios, hermano, menos con hombre. Porque Dios va a preparar para ti, hermano, lo que tú buscas. Amén. Amén o no amén. Mi causa. Por eso, hermano, nosotros no nos equivocamos así, el camino, Señor. Dice 5, miren. 5 niñas, Ginata, Castelope, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Miren, que tendrán apariencia. No nos aparentamos, hermano, que somos hijos de Dios. No seamos solamente aquí, hermano, que tú vienes bien vestidito, hermano. Que no sea, hermano, aquí tú, hermano, que estás sentado, hermano, que no matas ni una mosca, hermano. Pero en la calle, hermano, ¿cómo estamos? Salimos de aquí, hermano, y ya estamos, hermano, con el mundo. Ya estamos nuevamente con el mundo, hermano. Entonces, hermano, sí, por eso no nos aparentamos, hermano. Donde estemos, hermano, seas, hermano, manso, humilde. En tu trabajo, en tu negocio, donde sea, hermano. Pero no aparentamos, no nos engañaremos nosotros así. Amén. Mi causa. Todavía el cristiano, hermanos, de aquí sales, hermano, vas al trabajo, no se vas a una reunión, hermano, estás metido en los chistes. Estás metido en los cuentos. Pero aquí somos santos. Que seamos todos los días nuestra manera de vivir así. Por eso dice hermano así, que yo pedí aquí nada. Que yo pedí ahí nada. Chaykunaga Diosda yupaycha kunaman rechakum. Ari hermano kawari. Imanishan hermano. Ari aquí alguien amapun macam-macam así. No, como le dicen, Joaquín Pega sin que sea guajina, hermano. Pero para una cristiana, Dios le yupaycha sambuta. Alabarishango, hermano. Pero cuánto, hermano, por eso, agape, hermano, sí, jóvenes, hermanitas, vístense como para Dios. Si el hombre no te ama, hermano, pero Dios te ama, ¿cuántos amén? Amén o no amén. Hermanita, vestite como para Dios. Si tu esposo, hermano, no está amando, pero verdaderamente tu esposo te va a amar. Amén. Él te va a amar, hermanito. Él te va a dar la salvación. Pero ora por tu esposo. Tu esposo también va a ser amado por nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Pero si tú no clamas, hermano, ¿de dónde va a ser Señor? Pues dice la palabra, dice, clámame, pídame, hija, hijo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres? Si tú clamas para tu esposo, para tus hijos, para que sean siervo o mente de alabanza, Dios va a estar preparando. Amén. Chere con ese claro que sabes que perdoní. Parikunagan Dios tayo payasan kunman dichakung ni. Pero causa ini kutahri ni Dios pa atininta kaysa jango di causa imanita. Jangan juga bisa palabra mana suci nak bisa. Joaquín
Ainda, hermano, Hamungo solamente caiman, hermano, suma camiseta. O aquí en Gazichango, se hay congregaciones con suma camiseta, pero así en hermano, igual que el mundo, hermano, cae por en igual que el mundo, hermano, por en Cochango. Se debe por en, hermano, Guasanchango. Se debe por en, hermano, Dios para palabra que se te chango. Aún, hermano, siervos sabiendo, hermano, conociendo la palabra, mana huella, mucho chican palabra tacho, si no, hermanos, maichos payoraman convienen, hermano, maichos payoraman agradan, hermano, ya hay letras de tu chango, pero chican la mana, hermano, y causa, su digma, dale un fuerte aplauso, hermano, al que vive, hermanitos. Che, capa de chaita, pero hermano, va a seguir manchando. Wawai esposuiki o esposuiki se negacungia kalaringi hermano kabaraya cerita palabra ni hermano kesacengi Dios ta Dios pa adivinta kesacengi Dios pa palabra ta kesacengi mana no kata cumi mana si lo tacho. Hoy en día hermano mana ya cacho respeto hermano de los hijos hacia su padre. Papá suma, mamá, saya escuchando hermano, may pachachos hermano, para bata campa la gringa o aquí hermano, ya pega saya con sombraña. Ah, de Hawaiiane, de Santa Costa, joven gani, no te sigue echas may cachos sinaita. Tan casachando hermano, Dios pa palabranta. Mi causa. Hay veces, no cacho así, ¿cuántas veces no lo han dicho? Voy cuando voy, hermano, a un lado, hermano, ya está la lengua. Primero cabe chunja, ya está casisa. Kawari, hermano, zuwe ni chiso no cacho que se chencha. Pero no cacho monacho, es posucho o guancho se eliminanta. Dios está ahí pachananta. Pero si acá no va, hermano, que se te asuman ya, hermano, y me da Dios mojarenga. ¿Te das cuenta, hermano? Pero no cacho que no monchi, kabari conches, o así chipita lo mismo. Mana curi soal palabra palaigo cari miski palabrita so miski simiwa que es posibilidad tu cuida miski kana naikita. Amén. Picausa sudin ning kawar singi cuaca cai kunawang nani ama ima zuanaiki kacucu cai kunawang ama hermano. Hay veces hermano si kan mundo para liku ijaz hermano ama bien de chukia kape. Dios también hermano palabra ta wile y listo. Pero a veces hermano mujeres hermano mi Dios bisera güey ni ari aska kan chuaris. Pero chukia kapong hermano paskara hermano ni paskara ya ta listo. Mi kurcele ko muche kuchata sapa Cewa kemana saksa cari salmos piringi ke kucawa ni embarazada punggo. Caita como chuspi sing hermano, ay mata sing hermano, may bicat abari senjat, ay mata abang chuspi. Imata tachuran chuspi cai. Bikausa imata tachuran. Ay jaman, ay normal, mana yo chuspi. Jadi kisa nengi chino Imana? Ha? Juntitus tachuran. Aquí nani hermano baca ganja. Mai baca kama pica iman sungki hermano. Cai tak kama kozol cuci kuningman. Cai sungki tu tak curang kami sengki cai. Cai tak punya sen hermano. Cai manta kan agak hermano itu mentai. Amin. Ama kena kena cai sih. Cai bapa kasa cai hermano Dios papala beranta. Yo sini por completo hermanito. Si kan salvo kata menangicara. Amin. Amin o amin. Picausa. Ning kawale ning kecho allá 6 dice 6 ning hinanta porque de estos dice son los que se vienen porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastrando por diversas concupiscencias. Ahí está. Cuando uno va, hermano, a una casa, dice, eso, ante eso ha pasado. Ay, hablan mucha sopa nomás, pues, ellos están locos. Cuando tú te apartas de la verdad, hermano, vas a estar, hermano, blasfemando la palabra de Dios, mi causa. Pero cuando tú estás en la verdad, hermano, vas a decir, sí, hermano, eso es verdad, hermano. Eso sí, hermano, nos lleva al seno de Dios.
Pero cuando tú te apartas, hermano, va a estar en contra, no va a estar en contra de mí, hermano, sino va a estar en contra de Dios. Mi causa, cerebro, hermano, tendremos, dice bien claro, en los últimos tiempos, llevaremos, hermano, la palabra verdadera, hermano. Que escuchen, que dejen de escuchar, hermano, pero que conozcan, hermano, a Dios a través de esta palabra, hermanitos. Amén. Amén o no amén. No buscaremos el amor del hombre, no buscaremos, hermano, la gloria del hombre, sino buscaremos la gloria del Padre. Como Jesús dijo, yo no busco la gloria del hombre, yo busco la gloria de mi Padre. Eso buscaremos, hermanitos. Para eso nos ha llamado Dios, para eso nos ha sacado de las tinieblas. Pero, hermano, tú cambia como para Dios. Así, hermano, lanzaremos todo, hermanitos. Yo, hermano, anoche yo le he dicho, hermanitos, Señor, ¿cuándo nosotros? Si viene con un cuento, dile dónde está, en qué parte de la Biblia me está hablando de eso. Porque nos manda la palabra, hermano. Si nos dice ir predicar a todo el mundo, hermano, dice la palabra que tú tienes que llevar la palabra verdadera. Cuéntame. No dice, hermano, que tú lleves la palabra corrompida, sino la verdad, hermano, el amor, como Jesús nos ama, hermano. Jesús no te ha amado carnalmente, Jesús te ha amado, hermano, espiritualmente. Asimismo llevaremos la palabra espiritualmente. Cuéntame. Mi causa, para eso nos ha llamado, hermanitos. Chenego ning kawari, que chopi ning demasi. Ning, ayata ning, chaikunata ning, wakinda, wasinkumanda. Wasimanta wasi purispa pisi songo warmispa umanguta muyuchingo. ¿Qué dice la palabra? Imani son esta palabra. Ajinacho manacho. Mailincha, hermano, chimamanta carochacucho. Sí, hermano, vayan wasimancha ni palabra, hermanos. Chay beninche, mailincha pisi suyueño, kashan warmis, chay kunata umasminguta muyuchingo. Pero ten cuidado, hermano, que hay palabras que se supera, hermano, con el gacho, hermano, su tincha con otra, hermano, para alimenta pacha, hermano, que se supera. Por eso cuando viene alguien, hermano, a poner lo que escuche, hermano, porque viene, hermano, en los últimos tiempos habrá, hermano, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos, hermano, profetas, hermano, falsos maestros habrán, dice, hermano, quieren engañar. Habrán, hermano, más sabios que van a conocer esta palabra. Te van a decir, hermano, aunque no con la Biblia, pero te van a decir, hermano, bajabarí que Biblia equipe, chaypi que se imagina. Porque, hermano, van a llegar a conocer, hermanitos. Pero van a causar mucho que menos causar mucho. Chaytani, hermano, sí. Chay una maestra lo que es hermano. O aquí no purishango todavía, hermano. Guasimanta, guasi purishango. No van a ni, hermano, sí. No hay que hasta que el palabra acaba su manini, hermano. Si no manches porque ya hermano, espirituales, hermano, ¿y por qué no podemos andar? Mi causa, ¿te das cuenta, hermano, por dónde nos está atando el enemigo? Pero hermano, van a echar una pichón, así, maita por división. Atispa, hermano, palabra huyeshango, hermano. Pero no va a chivir. ¿Cuándo, hermano? Aún nos ha dicho en la profecía, hermanitos, en las calles, hermanos, sí, oren, hermanos. Yo sé que hermanos estamos deudores, hermanitos. Amén. Debemos llevar, hermanos, la palabra. Si ustedes oran por nosotros, hermano, la fuerza viene de eso, hermanitos. Pero si ustedes, hermano, están murmurando, criticando, hermano, ahí viene la dignidad, hermanita. Estamos matando espiritualmente a cada uno. Por eso no puede haber, hermano, entre nosotros diferencias, hermanos. Amén. Ya deben decir, y palabra, hermanos. Pikunachos ni imaginachos safra mona paigai kuna kaspa apaigai chasta kaspa fucha epirispa causangu chay kunata. Fácil, es que, hermano, enemigo umayay un zin chay enemigo casa listo, hermano. Fácil para pachapo. Umanta ipichapo. Para ni hari que la chera, habai una mamá, falsos cargo. Jesús estaba, hermano, en el rango que quinta, y causa. Jesús estaba, hermano, que con ambos hermanos, para las suyas, mucho Mesías, hermano. Sí, para que le llaman Jesús, pero Jesús está, hermano, jamón, vamos a ya. Amén.
preparar con la calle así. Rápidamente vamos a decir 7 dice. 7. Nin 7. Paikuna nin. Yacha kuita mas kasayango puni. Chaypis chihan karta mana puni entendita atenganguchu. Paikuna sigue mas kasayango. Sigue más kasayango hermano paikuna yacha kuita. Pero hermano mana nin atenganguchu entendita puni. ¿Por qué? Porque hermano enemigo se ve hecho hermano ñaus ni bote entendimiento gota. Laja guchi hermanitos. Picausa. Cherago mana pone entendida tengan guchi payunaga. Cherago payunaga sigue hermano como ni palabra así. Payunaga piensa chango yo país samuta diusta, pero mana ni palabra. Entonces hermanos, can no a por así. Amén. A ver, procederemos así rápidamente hermanitos, vamos a. Porque vendrán ese tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oírle, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a haber, hermanos. Va a haber, hermanos, los que van a querer causar la sana doctrina. Porque por su propia mente van a pensar que están haciendo bien. Si algo no van a decir así. Can no va a cuidar con el tiempo, hermano. Si va a llegar y estamos llega, no va a llegar a nadie a hermano. Como ha dicho en la profecía. Si algo ni 3 ni. Chaita ni y me de muchos. Unchay jamón. Chay unchay pita. Zunas mana. Uyarita monagangocho chigan kata. Conforme escuchando hermano, ka echangota monakuspa. Ati pachicuchando hermano ka echangua. Entonces, si no va a echar una hora nadie así. Amén. Chereo ni se chupó en el jabare. Ata ocho. Mana chegane en sahra. Mona y ninguman hina y achaching. Yachachikunata tantangangu imainatachus uyarita monasankuta yachachinan kupa paikuna monaini anchaita hermano sunaga chaita mas kashin hermano chaita monan sunaga monan hermano que mundo busca causaricuita sunaga chaita mas kashin hermano. Por eso a veces hermano aquellos siervos hermano apachango verdad sana doctrina, hermano, hasta los siervos mismos, hermano, huichushango congregación espanta, hasta hermano, sí, desasechando, hermano, manan si cuida chamucho. ¿Por qué, hermano? La verdadera palabra, hermanito, aquel que está bien para Dios, hermano, eso permanece. Pero aquel, hermano, mana Dios, para que se llega así, llegaría, hermano, yo sí. Pero, hermano, si siervo también, ay, huichushango, ovejasnita, chica, chango basnita. Chairego, jaricongo, hermano, chairego, hermano, sin capucha la sana doctrina, sin puso, hermano, casa de oraciones, mi causa. Ora nanchi tiene este hermano. Porque Baba dice, hermano, amadores de sí mismo. Chairego, hermanos, Jorge 4, y apartarán de la verdad, dice el oído, y se volverán a las fábulas. En los últimos tiempos eso va a ser. Mi causa. Pastor, caimante hermano, me estás predicando camonga, cusirichenga, sonaba ni, ay, qué linda, chay perra, ni pin ni manachicho, va a apartar de la verdad. Pero depende, hermano, por eso esta palabra quiero que tú conozcas, hermanito. Quiero que tú sepas esta palabra, hermano. Amén. Entonces vamos 5, ¿no? No, sí, 5, ¿no? 4, perdón. Dice. Chigan carta, mana uyarita, monangangucho, casi manaka, cuentus llata, uyarinanku, raiku, jawari, casi cuentos de chistista. Chaimanta, wakil hacer chinungu, caimanta chistis waspa. En los matrimonios lo mismo. Igualito que el mundo, hermano, chay pegas vayamos, no sé, hermano, así diciendo, pastor, que chay feliz caricusha. A eso van a llegar, hermanitos. Mi causa, subim,
Dale un fuerte aplauso al que vive. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumpla tu ministerio. Eso tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que cumplir, hermano, todo este ministerio, nueva revelación, hermano, motecato, hermano, lo que nos ha levantado Dios, hermano, tenemos que hacer llegar a todo lado, aunque que nos diga, hermano, aunque que nos desprecie, hermano, aunque no nos quiere ver, hermano, pero seguimos, hermano, predicando, hermano, tenemos que lanzar por las redes sociales, que escuchen, hermano, todo el mundo, de causa. Para eso dice, tú, dice hermano, cumple el ministerio, hermano, lo que tú ha enseñado Dios a ti y a mí. Eso debemos estar, hermano, lanzando todo, hermano, a todo lado. Amén. Si aquellos hermanos, si aman realmente, hermano, la verdad, hermano, nos invitarán. Gloria a Dios, hermano, llegaremos ahí. Amén. Amén o no amén. Y causa, Chodima, dale un fuerte aplauso que viva que sea así. Que sus papis evangeliota widayay puni y machos zuanay kita alin ta untay picausa y manishanchista. Ñac aripipis, mi hermano. Por eso, mi hermano querido, siervo, sierva, profeta, mi Dios alabanza, hermanito, apana cacho, hermano, aunque padeceremos de hambre, hermano, pero apana cacho, que palabra así, aunque hermano, maranima cacho, chaquipipis, chayanante, hermanitos. Amén. Chayna ni chawancha palabra, sigue canta, huillado y chiranta, su hombre y sigue cerranta ni chawancha. Pero a veces que le he dicho, hermano, ahorita tal vez a Mukushanki carito manda, hermano, tal vez aquí me llega Mukushanki, hermanito, pero esfuérzate, sigue, hermano, mana así chicanda, hermano, que hay más a Mukushanki, hermano, si Mukushanki Dios. Amén. Sí, que hay para Mukushanki, mana cachacana, así, pero canta, sube y sigue, cambia, hermano, sí, causa vida y quita, tal vez y mata mana, te vamos a seguir, hermano, tal vez ganas a ver changuera, tal vez mamá te pide changuera, pero a ti, pues, hermano, che, suba su vaiva. Amén o no amén. Amate a amate para hermanitos, porque Dios viene pronto, hermanitos, a recogerte a ti y a mi hermano. Amén. Digamos, ama política, Romanos, hermanitos, Romanos, iremos 16, 17. Hermanos, 17. Dios dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. ¿Qué dice? Más dice, hermanos, Pablo dice, hermano, tengáis, dice, cuidado. Va a haber, hermano, los que quieren, a los que no quieren, hermano, a los que no les gusta, hermano, la sana doctrina. Va a haber, hermano, en los últimos tiempos, dice la palabra. Entonces, hermano, cancheta javarikenim, que chapini hinata javarikenim, hermanos, mañakui kicher, allin, jawakuna igichirta, haga nachirkunamanta, javari. Canta no gata ni shawanche Pablo. Ayinta jawani kuiche. Kan cuenta cuco y hermano. Picha jamusunki hermano. Kaya gamana walecho. Kaya gamana hinacho. Masindo gachi chuakunachi guata. Guaco congregación das haechi kunachi hermano. Kan kawarike hermano. Si kan hermano. Los hechikuita manachaga. Los hechiki hermano. Pero si kan hermano. Que estuvo seguita manachaga. Sigue hermano. Amén. Amén o no amén. De causa. Porque en últimos tiempos va a haber esas cosas, hermanito. Mana, hermano, ni pipis que se ha hecho libre, hermano. Hermano, enemigo hasta no gata mismo, más que achava, ya la dos, hermano, así. Pueden llevar una puesta a su palma. Mana, chaiban, cotirinque, que guapi en congregación y chaga, aquí la chaga, no va a cantar a chinca, que pachamanta ni guarda. Pero, hermano, javari que palabra y maninta. Pero, mana, paipa, descancho, hermano. Amén. Si no, hermano, pata picada, camachistanta con plenas día. Juntaran chidiente, hermanos. Como Jesús nerga, no van a jamorgani, junta, papa soy, para bastante, no van a juntar día, igualito, hermano. Amén. Amén o no amén. Nin chareo, nin. Ahí no te se pone palabra, ni se. Panta checunamanta, ima, nin. Ima de cochos, paikunaga. Ya, gustan. ¿Cómo se llama? Pues, banyak falsos profetas.
Hamunggaku, hermano. Si mana kaiman no wala naman hamunggaku, hermanitos. Porque ni palabra en los últimos tiempos. Chay unas más así. Tanta kuicha. Patata cancha feliz por ir kushawa. Patata cancha musim bloquea chao feliz por ir kushawa. Pero kan kawari que hermano, tampoco van a ser por hecho kai pipuni kai. Pero kan kawari que hermano. Kan ya chakshan que hermano. Amén. 18 dice así 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propias vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los inocuos, aquellos que no creen. ¿Qué dice la palabra? Con la suave palabra, ¿qué dice? Ay, hermanito, pero cuando palabra te dice bien correctamente, hermano, chay paja piñaricunque, chay takama pakai menangicho, chay mantaka aigeta menangi. Pero mana aigeta menangicho, hermano, maitach miskion, lo que asume hermano ya tama aigeta menangicho. Pero masih chay manta aigeta, hermano, ¿cómo se hermano Jesucristo cómo puedes hacer desde eso? Amén. Chareo nin kawali 18 dice, chay hina zunastanin mana señor ni Jesucristo tacho sirpingo mana chega wisas niyan kuta kawari che hina unas ari hermano como ni china amaya caimán chuncho. Cuando trae una persona $100, $200, bienvenido hermano, pero kuchaga que kimpica kucha hermanitos charego ni wisayan kuta sirpingo hermano, wisayan kupa ama falta chuncho ni ma di causa. Entonces, hermano, kan kawari kemanti, charego ni shawan kawari. Sigue nini, mana ni yacha kunatah ni chau ya cai pala cewek gue mana cai mansing gue hermano cetak kali cau kapung hermano pampachapung. Pero tanto ocurre que hermano, kan kawari que hermano, tan solamente no va a mentir su hinchamos que nada más. Amén. Amén o no amén. Kan hermano, mana debilidad equipo hermanito, mana kan atpach que hermano. Amén. A ver, iremos, vamos a terminar hermanitos. Iremos. Dice San Judas Iscariote hermano. Judas 17. Exhortación y exhortación. Título dice, pero vosotros, amados, tened misericordia de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18 dice, los que os decían en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. 19 dice, estos son los que causan divisiones, los cuales que no tienen al Espíritu. Mire, hermano, aquí Judas decía, hermano, va a haber en los últimos tiempos, lo mismo está hablando, hermanitos, amadores de sí mismo, engañadores de sí mismo, hermano, en los posteriores tiempos. Hermanos, que yo 17 dice ahí nada nim crees kunapah kama kuna nim khawari kan kunari nim munasta hermanos ni yuicha y matachos señor ni ñaupah man ni warkancha chaita paikunada nim ni sorkacha kepa unjaipi unjai kunapi algo chapuhkuna zikuringango sakra munapayahkuna hina causa kuna algo chapuhkuna di mata algo chapuhkuna kamantacho Dios manda mismo. Pichus hermano kay palabra mancha aku itu menakar masih Dios manda mismo algo chapuhkuna kamantacho. Nita di mana portantacho, nita mana si romantacho, nita di mantacho hermanito, sino que no ganche Dios manda mismo. Y causa
Cherego, hermano, can cabal que maté. Amalo, escuche, hermano. Cherego ni chawanches, cabal. Sigue. ¿Hasta dónde nos liderará? No está. Aganachekuna, kango, aicha, munaininman, hinaya, causa kuna, mana, espirituyo, caspa. Ari, hermano. Mana, espirituyo, caspa, ni hermanos ni. Paigonaga munainikuma. El que nos guía, hermano, el que pichos churasungi, lugar en es aquel Espíritu Santo. Pásame. Ya hay mucha manta o juancha, hermano. Ya hay no está cuidando con chihuancha, hermanitos. Pero si mana chanca su chaga, hay que echar, hermano, a tipo suncha. Que hay echar, hermano, puso sopa, hay echar por ahí misma. Hay picha que se ha mucha, hermano, así. Chelero, hermano, gana cabal que maté. Dice el 20 ni. Pero vosotros, amados, edificaos sobre nuestra santísima fe, orando en Espíritu Santo. Edificaos tú y yo. Si alguna cosa, hermano, sabes, ora, hermano, ten fe, hermano, para que tú, hermano, no caigas, hermanito. No lapes, hermano. Mana urmanaipa, hermano, ora shana y tierra, hermanos. Amén. 18 dice, 19 dice, paikunaganin, hermanosta, aganachekuna, kangu, aicha, monaininman, hinaya, causango, mana, espíritu manchoni. 20 dice, kangunatari, monasta, hermanos ni, kai pachakuspa, wiñaicha, mai, limpo, santo, kaj, creistaigichikpi, hinayata, Espíritu Santo, yanapaininwan, Dios manta, mañacuicha, picausa. Sigue nada wiñachi, mi hermano. Mana ni chawanchis con la areja para que se puicha. Si no, cuando va, hermano, sigue oraciones, tío, japaricusta, hermano, sí. Amén. Ama, hermanos, urbanacho, hermano. Que su paga, hermanos, ari, hermano, apamón, hermano, divisiones, porque dice la palabra. Pero depende, ramanda, hermano, pitachos y ericumbi, hermano. O sea, su paitachos, Dios para mis cantachos. Cheta, ramanda, depende, hermanito. Amén. No va a cachar como manchante, hermanito. Cherego ni cabal. Conservaos, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Cristo para vida eterna. 22 dice, a algunos que dudan, dice, convéncelos. Ahí está, hermano. Algunos convéncelos. Pero nosotros seguimos preparados, hermano, velando, orando. Amén. Chereurín 21 dice, Dios manda monacuy nimpi, kai pachacuycha, Señor Jesucristo, cuya cuininta, suyaspa, milay, causaita, hapinay que chef, ¿cómo se? Chaita, hapinay chispa, kai pachacuna, cachunos de. Amén. Amén o no amén. Amades, hermanitos. Porque Dios, hermano, pronto vuelve, hermanos. Cherego ni Jabari 22 dice. Vamos a tener ahorita así. 22 dice. Ni. Cuicha. Ama no vayas, hermanos. Mas veces iscares, hermano. Ama chetando lo que hechos, no, hermano, cuyarico y palabra, hermano, intendici, hermano. Amén. Parla y una, hermanitos. Ama una sombra, hermano, que estás para pachiconacho. Con esto terminamos. 1 Juan 2:18. Sí. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene así. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahí está, hermanitos. Enemigo, hermano, sí que va a trabajar, hermanitos. Y a chanquicha, hermano, últimos tiempos que dijiste, Jabarinin, que chapenin, Cristo,
contrampi saya kunamanta nin wawqisni tukukuy unchaypiña kashancha kankunaganin uyariwaycha Cristo contrampi sayariqkunaqa hamunankuta kunanga Cristo contrampi sayarinkanku ashka zikurimunku chay yachachiq tukukuyta punchaypiña kasqaykichikta tukukuyta punchaypiña ashka mayhina como decían falsos profetas maestros hermano evangelistas hermano zikurimunkanku lukneita munaspa pero kan yachaki hermano maypentas puripshakiamente amén. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Aún todo hay poco más, pero no los quieres cansar más así. Dios me muestra, hermanitos. Amén. Dios así, se dedica mi hermano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, hermano. Que hay palabra, hermano.